Ok. Bueno, gente, le damos la bienvenida a todos y les agradecemos por acercarse a este espacio que estamos armando desde la licenciatura de Sociología de la Universidad de Flores, desde un proyecto de investigación que coordinan los profesores Facundo y Pablo, que por acá están. Y bueno, la idea es charlar acerca de nuevos roles profesionales y nuevos desafíos de la sociología. Así que nada, tenemos tres invitadas que nos van a contar desde el mundo del UX, que ahora nos explicarán mejor qué es. Y nada, eso los dejo con el profe Facundo, que es quien puso hoy la materia para que hagamos esta actividad. Bueno, gracias a todos. Hola Gise, hola Flor, hola Nati, hola al resto. La verdad que bastantes se animaron a venir acá a escuchar sobre UX, que la verdad el cruce entre UX y sociología es algo como bastante interesante. Y la idea, digamos, de este conversatorio, además de que sea un espacio abierto y que puedan interactuar todos y cada uno de ustedes con nuestras tres acá expertas en UX, es poder encontrar como un espacio abierto, común y horizontal, digamos, para poder discutir sobre estas nuevas áreas, digamos, en donde la sociología ya tiene algunos años en que ya está inmersa, pero que todavía sigue siendo un campo en desarrollo, en expansión y en especialización cada vez más. Me parece interesante tener a ustedes tres chicas acá porque justamente la cuestión de género me parece un tema como fundamental en este área y claro, como un ámbito de la tecnología tiene el sesgo en cuestiones de género, es interesante, ¿no? Escucharlas a ustedes. Eh, y obviamente toda su trayectoria, que me imagino que será muy diversa, que tiene que estar vinculada con cosas de la tecnología y fuera de la tecnología, con sociología y cosas fuera de la sociología, como nos pasa a todos. Pero bueno, quiero un poco presentarlas. Es una presentación muy simple y sencilla. No, la idea es que también las escuchemos a ustedes hablar de ustedes. Y bueno, primero voy a presentar a Natalia Milan, UX Research, también socióloga, con experiencia en consultoría, ¿sí? En distintas áreas. Hola Nati, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Buenísimo. Flor Constantini, también socióloga, UX Research, analista de datos y trabaja también en distintos proyectos de investigación, ¿no? ¿Cómo estás, Flor? Bueno, ¿cómo están todos? Muy guay. Y Gise, bueno, compañera mía de la carrera, del grado. Es un montón de cosas, es muy difícil decir qué hace y qué hizo ella. Es una de las que tiene más experiencia en lo que es tema de tecnología, así que nada, ella nos irá contando de a poco qué es lo que hace porque es muy difícil decir qué es lo que hace. Así que hola Gise. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, em, son como preguntas bastante generales pero digamos, tiene que ver un poco para empezar a pensar sus trayectorias. Eh, el conversatorio anterior se basó en una dinámica más de diferencia, ¿no? En donde Pablo, bueno, los que no pudieron verlo, vayan a verlo a YouTube, está colgado el video de la clase pasada, después subo por acá el enlace. Pero la dinámica fue una dinámica más de diferencia entre los distintos puntos de vista. Y acá yo creo que hay algo en común entre los tres, sobre todo por la elección del mismo ámbito, ¿no? de estudio y de desarrollo laboral. Pero les quiero preguntar como a las tres, ¿no? Digamos, el mundo del UX Research y la sociología, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué trabajan ustedes?
O sea, lo básico. No sé quién Me quiere arranco, arrancar, la que quiera. Acá, Flor, dale. arranco. Bueno, Bueno, también eso, pues, eso es interesante, entre las tres cada una se conoce. Es como una especie sí, de Una contacto de secta. contacto. Sí, sí, así que fue entonces, interesante también eso. sí. Perdón, Flor. No sé, vos Creo decís. que fue un nicho chico el UX Research, nos conocemos todos. Eh, bueno, ¿qué hago? ¿Y dónde trabajo? Bueno, soy, como dijo, ahí Facu, socióloga, hice una maestría en metodología de la investigación social en la UNTREF y actualmente nada, trabajo como UX Researcher en Santander, el banco, pero trabajo en la parte de tecnología, o sea, no es en sí el banco, sino hay como una parte aparte, para la redundancia, de tecnología, donde trabajamos ahí con productos y bueno, y con negocio y toda la parte de investigación, me toca como researcher. Eh, ¿Me explayo o dejo que sigan y después No, 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 seguimos no. las preguntas? Contá tranquila, tenés tiempo. Ah, bueno, Esto es bueno, el ámbito como del streaming, ¿viste? Que uno puede hablar. que cada uno pueda hablar. Bueno, bien. Quiero contar cómo llegué a hacer eso, porque yo como socióloga decía, ¿cómo me voy a meter en la parte digital? Cero experiencia, venía de trabajar muchísimos años en todo lo que es el Estado, como el conversatorio pasado contaban los compañeros, bueno, en distintos ámbitos de gobierno, en política, he estado todo un tiempo ahí trabajando en todo lo que es investigación de mercado en el privado, y bueno, y decidí ahí hacer el cambio de estudiar qué era research, qué era UX. Después terminé haciendo una diplomatura UX UI como para complementar. Y cuando empiezo a indagar dije, ah, pero esto es re sociológico. Cuando escuchaba UX me pareció algo extraño, que es esto en inglés, que es experiencia del usuario. Si no lo saben, user experience. Y se divide en distintas ramas. Está el diseño, el contenido, que es toda la parte más que son los comunicadores, digamos, o sea, los que estudiaron comunicación, que hacen más contenido, y bueno, researcher, que sería investigación, ¿no? Hablando en español en este idioma. Y ahí, cuando empecé a averiguar de qué se trataba, empecé a tener entrevistas, y dije, esto es sociología, ¿por qué yo no puedo estar trabajando acá? Así que bueno, empecé a pasar una serie de entrevistas hasta que entré en Santander, y cuando entro ahí, bueno, que ahí la conocí a Gise, nada, en el día a día, ¿qué hago? Hago entrevistas, hago encuestas, armamos guiones, analizamos y procesamos datos con distintas herramientas, programas. eh, no usamos SPSS, que yo había aprendido en la Facu. En esta empresa no es posible tenerlo, pero bueno, tenemos otras herramientas, pero hacemos mucho análisis de esto, triangulación metodológica, lo cual y lo cuanti, o sea, es llevar un poco lo científico al mundo empresarial, digital, y de qué manera también contar lo que me costaba a mí como socióloga, que nos vamos por las ramas, queremos más yo que vengo también de la parte académica de describir, contar mucho más. No, acá es detectar insight, hallazgo lo más concreto posible para que llegue a negocio, qué quiero mostrar con ese dato, cómo analizar, pero bueno, sin perder de eje el rigor metodológico, que hace un tiempo con una compañera lo trabajamos mucho, dimos bastante ahí capacitaciones, todo lo que es cuestiones metodológicas para que no se pierda el eje, de volver qué es un objetivo, qué es una hipótesis, qué es una pregunta de investigación, que bueno, nosotros como sociólogos lo tenemos muy en claro durante el grado, bueno, yo después cuando hice la maestría, muchísimo más como aprendí más fino todo lo que eran las cuestiones metodológicas, y la verdad que eso me ayudó mucho en mi día a día y poder también trasladar a muchos researchers que no venían del palo, digamos, de la sociología. Hay mucho diseñador, sí, sobre todo diseñador haciendo investigación y carecen de todas esas herramientas que nosotros tenemos que le da profundidad y también valor a todo el trabajo este de investigación. Porque bueno, ¿qué hacemos? Yo como socióloga, que siempre quise estudiar esta carrera, me apasiona entender el comportamiento de las personas, que yo lo veía más en una interacción nada más académica, cuando iba al territorio, bueno, analizar distintas situaciones sociales, y en este caso es cómo interactúan con productos digitales, puntualmente en este caso son productos bancarios, y bueno, ¿qué le pasa, no? Toda la parte emocional, porque eligen, no eligen, qué les pasa desde otra mirada, y creo que nosotros como sociólogos tenemos como todo ese aporte que enriquece mucho más.
al ámbito este privado, bueno, sobre todo bancario. No sé si me fui mucho o si quiere hablar de una de las chicas y después Perfecto, la perfecto. puedo seguir. Perfecto, Flor. ¿No? Como menciona Flor, la verdad que es muy variado el mundo del UX Research. Una de las frases que primero me dijeron cuando inicié mis pasos por ahí fue, cualquiera puede investigar, y yo decía, no cualquiera puede hacerlo bien. Entonces es algo que estaba muy en boga porque no había cientistas sociales básicamente haciendo investigación en experiencia de usuario. O sea, había una ausencia nuestra, una falta nuestra, quizás por sesgos propios de las disciplinas sociales, y lo voy a englobar en disciplinas sociales porque hablo de antropología, de filosofía, de sociología, de psicología. No hay solamente sociólogos trabajando, pero bueno, la mayoría de los que tuvieron que hacerse cargo de todos los procesos de investigación en experiencia de usuario fueron los diseñadores. En resumidas cuentas, todos usan aplicaciones en los celulares, pedido ya, ahora yo estoy trabajando ahí, Santander, cualquier aplicación. Un investigador en experiencia de usuario lo que hace es hacer que esa aplicación sea usable, que cada, no quiero hablar en las palabras en inglés que se usan tanto en la industria, que cada producto que aparezca, cada cosa que aparezca, tenga sentido para las personas, que sean accesibles. Em, Ahora, por suerte, está madurando mucho más la investigación en experiencia de usuario a raíz mucho de cómo evolucionó la tecnología y también del ingreso de personas de cientistas sociales dentro de la disciplina que ayudamos y acompañamos, y con Flor lo hemos hecho también en Santander, tanto a nivel quanti, quali y triangulación metodológica, a fortalecer un poco más los pilares de la investigación, que antes quizás estaban un poco más de, bueno, a ver, diseñamos esto, lo probamos, pero bueno, no había una rigurosidad metodológica. Y creo que esa es la riqueza del UX, o al menos fue lo que a mí me gustó Ujú. mucho, de que haya perfiles tan diversos haciendo investigación y de repente las faltas, entre comillas, que teníamos desde la sociología más tradicional, como el storytelling, dije que no iba a hablar en inglés, pero pasó, como por ejemplo, cómo contar una investigación de forma que llegue y que impacte, que de repente si trabajas con gente que viene de letras, de comunicación o de publicidad, te recontra ayuda a mejorar eso. También en la forma del diseño, ¿no? De cómo vamos a contar esto a nivel de visual, ¿no? ¿Qué impacto queremos generar? Entonces hay tanta diversidad de miradas que yo siento que te volvés un investigador como mucho más permeable a miradas que no sean puramente académicas o puramente sociológicas, ¿no? Después trabajas también con muchas personas que hacen producto, ingeniería, data, muchísima con gente de data, negocios de lo que hablé, marketing. Y a raíz de la evolución, ahora, al menos en lo que es mi experiencia actual, yo estoy trabajando mucho más en la parte de estrategia, entiendo que Flor también, en un pasito antes, es decir, qué cosas podrían ser posibles, o sea, en futuros posibles si se quiere. Hoy la tecnología está encarando mucho para ese lado, el lado de las investigaciones. Em, qué tecnología es posible, ¿no? Y ahí siempre repito, perdón que me extiendo, pero sacarnos un poco el sesgo de los lugares que como sociólogos tenemos que ocupar y empezar a pensar en los que debemos ocupar. Porque así como les digo, todos usan aplicaciones, impactamos en la vida de millones de personas y realmente nosotros tenemos esa mirada crítica, ese conocimiento acerca de cuál es el impacto social que va a tener lo que estamos haciendo. Entonces, si no ocupamos ese lugar, lo ocupan otras personas que quizás no traigan esta mirada. Entonces, es casi una... Yo milito bastante la inserción, como se darán cuenta, de cientistas sociales en UX, en data, en producto, en donde sea, porque es súper necesaria nuestra mirada y en donde hay una interacción tiene que haber un sociólogo analizando qué y cómo pasa. Entonces, nada, los invito un poco a revisar todo lo que... Y la verdad que muy contenta de que estén estos espacios donde podamos hablar y podamos ver los diferentes lugares donde podemos trabajar y debemos trabajar los sociólogos y sociólogas. Total. Bien. Bueno, yo ahí tengo un recorrido que inicialmente, de hecho, uno de los motivos por los que contacté con Flor cuando nos conocimos fue porque teníamos recorridos parecidos. Yo también vengo de una historia laboral de trabajar muchos años en el Estado, incluso recorrido tipo desde municipio, provincia, nación. Y en un momento esto empecé a escuchar de que existía esta disciplina que era el UX Research. Y cuando me contaban qué cosas hacían, qué metodologías usaban, qué tipo de cosas investigaban. Yo, pero esto es
los sociólogos nos sobra para hacer todo esto. O sea, simplemente, como decía Gise, había que conocer los términos en inglés para dar ese salto y entender como algunas pequeñas diferencias más de tipo metodológicas, como que los tiempos son mucho más cortos, eh, la rigurosidad, no sé si es que es más baja, pero es más acotada quizás, porque se trabaja con muchos menos casos. Y ese tipo de cosas que al principio como que parece un mundo infinito y diferente y que cuando empezás a profundizar te das cuenta que en realidad es sociología pura con otro tipo de inserción. Eh, Empecé a hacer algunos cursos muy tímidamente y cuando iba a pasar de un curso a otro le pregunté a un profe, bueno, ¿y ahora qué curso hago? Y me dijo, no, no hagas cursos. Ponete a hacer research porque en definitiva después lo que el mercado pide es que tengas experiencia, no les importa tanto si hiciste este curso que es mejor o aquel otro, sino que tengas experiencia. Entonces ahí me junté con una amiga y nos dimos cuenta de que nadie nos iba a contratar si no teníamos experiencia y empezamos a ofrecer servicios de consultoría en UX. Y así hicimos nuestra primer consultoría paga. Primero hicimos algunos trabajos totalmente de onda de alguien que tenía una página web, hacerle como la revisión de heurísticas o de un montón de cosas que hay como detrás de la experiencia del usuario, que hacen a la experiencia del usuario. Y, y muchas las hicimos de onda y después conseguimos un primer trabajo pago en salud, que era hacer como la experiencia del paciente en una institución de diagnóstico por imágenes y en realidad fue un trabajo de, no sé, de 5 meses creo, pero nos enriqueció muchísimo porque claro, en los cursos vos ves un montón de cosas y las aplicás haciendo como un recorrido con un proyecto de la realidad, pero en alguna medida ficticio, que después no es lo mismo que los problemas que te encontrás en el mundo real cuando estás trabajando con un producto concreto. Entonces eso fue como una gran experiencia. Y bueno, a partir de ahí empecé a buscar trabajo y ya teniendo algunos pequeños, aunque fueran pequeños antecedentes, el mercado estaba como tan ávido que bueno, apareció la oportunidad de entrar a hacer UX. Yo trabajo como en algo súper específico dentro del UX, que es una empresa que hace software para manejar parques solares y eólicos. Entonces mi trabajo cotidiano es hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer pruebas de usabilidad, pero todas enfocadas en que mi usuario es un operador que probablemente esté en el medio de la nada en un parque solar o eólico y tiene que manejar un software y el software es muy difícil de manejar. Entonces, a lo que yo me dedico es a entender su punto de vista, sus necesidades y sus puntos de dolor para trasladarlo en pantallas que sean más usables y que le den la posibilidad a estos usuarios de hacer su trabajo de una forma más sencilla. Eso en líneas generales. Y chicas, en general, digo, en toda su trayectoria han trabajado con múltiples tecnologías. Pero me interesaría saber cómo fue esa experiencia, digamos, con qué tecnologías trabajan, qué hacen con esas tecnologías, cómo fue ese proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué conocimientos tuvieron que desarrollar, ¿no? Como más en términos del uso de las herramientas tecnológicas, digamos, que tuvieron que necesitar. Bien, arrancó. Bueno, en mi caso, creo que todas, cuando entré, porque la verdad que no venía usando esto que mencionaba anteriormente, venía de mi experiencia de tanto de aprender la facultad o en gobierno usaba SPSS, Atlas P, y de pronto ahí eran todas herramientas, nombré algunas, pero Hotjar, Optimal, Maze, Qualtrics había usado en algún trabajo, pero era mucho más esto de decir, hablando de la tecnología, era hacer todas las entrevistas, encuestas, todo de pronto con estas herramientas tecnológicas, hacer, no sé, una observación o una entrevista, y yo estaba acostumbrada, esto trabajé mucho tiempo en gobierno haciendo todo lo que era la experiencia o la satisfacción, en vez del cliente en este caso, de los vecinos de la ciudad, y hacíamos todo eso de manera presencial, y de pronto era todo el mundo digital. Bueno, post pandemia también, y fue bueno, aprender las herramientas, la verdad que no son complejas o no me costó, digamos, estaba familiarizada en el sentido que había usado algunas similares, pero todo para armar, bueno,
esto que comentaba, las encuestas, después las entrevistas por la plataforma que usamos Meet en su momento, ahora es Teams. Pero nada, por ahí, pero bueno, prepararse de cómo era hacer un guión, una entrevista en la virtualidad. Creo que más allá de la herramienta en sí para procesar algo, sino era cómo hacer esto que uno estaba acostumbrado, por lo menos yo que venía de tanta trayectoria de estado, de ir presencial, esto decía, voy al barrio a analizar, a hablar, a interpretar, de pronto una pantalla que no es lo mismo, pero yo como sociólogo, que por lo menos me encanta ver, observar qué dice, qué hace, o sea, o cómo se mueven todos los movimientos, que en la pantalla no lo ves, a veces puede ser que te toque la persona no te prenda la cámara, bueno, todo eso bueno, cómo te vas como ayornando a esta nueva posmodernidad o a estas nuevas herramientas. Y nada, fue un aprendizaje del día a día, bueno, también de mis compañeras ahí. Gise fue un gran apoyo cuando yo ingresé, porque para mí era nuevo lo digital, UX y todo esto, porque no había tenido una experiencia previa en todo lo que era productos digitales, sino esto que mencionaba antes más en gobierno. Y después sí hay algo que sufro, que para analizar datos es Excel, o sea, muy básico, si bien el Excel, o sea, es una gran ayuda, pero yo preferiría otros programas que usamos mucho más para procesar, porque bueno, en el último tiempo aprendí Python, SQL, que creo que ahí yo estoy peleando para poder usar SQL, nada, para poder analizar sobre todo las bases de datos, pero esto que decía por ahí Nati, no hacemos grandes cantidades como por lo menos yo estaba acostumbrada, es todo más acotado, 5 6 usuarios o bases muy chiquitas de 100 respuestas, 200 o menos. Y bueno, por ahí el ex la ayuda o no hay eso también a mí me sorprendió cuando entré exhaustivo, digamos, análisis, esto, che, cruzo un montón de variables, analizo. Yo venía acostumbrada a eso y acá es medio, bueno, 5 usuarios dijeron esto o el 10% respondió yo, pero ¿cuánto es el 10%? ¿Por qué esto? Como explorar un poco más, digamos, desde mi parte, yo machaco más esto por ahí también que decía Gise, ¿no? De cómo la sociología se inserta en estos espacios y armar este conocimiento científico, académico, profundizar. Entonces decía, bueno, el rigor metodológico, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué me estoy peleando ahí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de muestra es? ¿Qué es la muestra? ¿Cuál es la población? Bueno, ¿es intencional? ¿No es intencional? Bueno, ¿qué hay detrás? Porque como que tiran el dato así y yo ahí como que me desespero por decir, bueno, también milito que ocupemos nosotros como sociólogos todos estos espacios para darle, nada, esto, calidez, no, calidad a los datos. Bueno, a mí tengo como un recorrido diferente a Flor. Recuerdo a Flor usando Google Analytics cuando iba a Ay, descargar datos. demasiado. Sí, yo empecé, o sea, siempre trabajé en área de tecnología. Facu tiene razón cuando dice que mi perfil es medio como raro. Hacía todo lo que es marketing digital, después redes sociales, después marketing estratégico. Siempre me gustó lo que es la tecnología de la información y la comunicación y me dediqué a investigar en donde haya lugar sobre eso. Eh, Mi tesis fue de TICS y, bueno, y feminismo, pero digamos, estaba vinculada a TICS. Entonces, mi salto como tal, mi rito de pasaje no existió. Literalmente estaba en una consultora haciendo una investigación de mercado tradicional, súper básica, y surgió un proyecto de UX y fue tipo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Empezar a googlear y un curso en ese momento estaba Coder House, creo que era como, wow, donde todos tomaban cursos un curso de UX y UI como para ver qué era Figma. Y nada, fue medio empezar así, pero después yo ya usaba todas las herramientas de análisis de datos. Con respecto a qué herramientas uso, es importante también que sepan que cada empresa tiene una madurez diferente en los procesos de investigación y en los procesos de hacer el producto. En mi caso, yo uso, perdón, Flor, no te lo voy a fregar en la cara, pero uso BigQuery, uso SQL, Matrix, nos sacaron de Matrix, pero bueno. ¿Para qué? Yo trabajo mucho con el equipo de data, eso también es importante, la proactividad de uno para brindar un dato que esté triangulado, que tenga datos comportamentales, de bases de datos, ¿no? Con la famosa huella de la persona usuaria. Eh, y una vez que puedas tener ese comportamiento, decir, ok, tengo determinadas hipótesis, algunas preguntas de investigación,
trabajar con negocio, con producto, poder armar objetivos, esto se acuerda. Entonces, recuerden que va a haber perfiles diferentes en esa mesa negociando diferentes cosas y necesidades, o sea, como todo, es una disputa ahí en una mesa completa y uno tratando de que los objetivos estén metodológicamente correctos y en la muestra correcta. Pero sí, trabajo mucho con BigQuery, sobre todo ahora. Eh, Después, nada, diferentes software para hacer encuestas, que es como si fuera, si dijera el formulario de Google, porque no, son todos bastante parecidos. Maze, el otro, bueno, Qualtrics es bastante más complejo, pero digo, son todos para cargar preguntas y enviarlas a una base de datos. Después utilizo también motores de envío, que bueno, eso también hay diferentes, pero son la verdad bastante similares. Es cargar una base de datos, cargar a los usuarios, digamos, y hacer el envío de la encuesta. Son pequeños pasos como a veces medios burocráticos y de cosas que uno tiene que conocer. No sé, de repente tienes que hacer un retoque en el mail, hay que saber algo de HTML para ajustar cositas. De repente esto, ¿no? Descargar una base de datos de BigQuery, no solamente para hacer un envío, sino para después poder analizarla. Em, y ahora todo lo que es AI, IA, Gemini, en el caso yo tengo todo lo que es la suite de Google, entonces eso uso muchísimo antes, durante, después. Polémica, sí, bienvenidas todas las polémicas. Pero sobre todo uso Gemini, que es digamos, el de Google, y las gemas, tengo varias distintas para diferentes análisis. Y Notebook LM, que me parece que es excelente, incluso si están estudiando, lo súper recomiendo, es una herramienta muy buena. Y uso todo lo que es transcripciones cuando hacemos entrevistas virtuales. Yo soy fan de la presencialidad, Flor lo sabe, a donde voy a entrevistas presenciales, focus presenciales, amo la calle y las etnografías, pero bueno, a veces no se puede. Las que hacemos de forma virtual se transcribe automáticamente también con Gemini y después se van cargando, o sea, hace muy ágil el trabajo de un investigador. Lo que sí es cierto que achica mucho el mercado para los que recién ingresan, ¿sí? Porque hoy un diseñador o un investigador senior realmente puede ejecutar muchas tareas que antes quizás necesitaba acompañamiento de un IC1, IC2, un junior, un semi-senior. Hoy la verdad que la IA lo puede hacer, entonces sí, creo que hay una suerte de embudo por el lado de las empresas que prefieren contratar quizás seniors y que utilicen la IA para agilizar esos procesos. Y también por una parte de que hay toda una camada de investigadores nuevos que usan mucho la IA para pensar y le creen mucho a la IA. Y la IA es un gran tema, hay que controlarla mucho antes, durante y después. Y yo la verdad que cuando estoy con estás con muchas iniciativas y no tenés tiempo, entonces bueno, vamos. Pero cuando hay tiempo para investigar hablo de un mes, ¿eh? Tiempo para investigar, yo reclamo mi derecho a pensar y trato de, o sea, no utilizo la inteligencia artificial y recomiendo que hagan esto porque realmente si uno no construye cognitivamente el sentido crítico, después es muy difícil eh, ver que los datos que generas durante porque la IA va a estar en todo el proceso de investigación, todo el tiempo, y la usa todo el mundo, o sea, es algo a lo que no podemos escapar. Entonces, esto, preguntas sociológicas claves, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De dónde sacaste? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pasó? Y de repente te das cuenta que lo hizo todo con IA, que no tiene idea de lo que quería, que solamente tiró un buen prompt y ya está. Entonces, la curiosidad sociológica es clave y hay que cultivarla. Entonces, yo cada tanto reclamo ese derecho a pensar y no uso IA en procesos que tienen un poquito más de tiempo. Un mes, aclaro. Nati, paso porque vi que te reíste, porque un mes es lo máximo que tenemos, gente. Sí. Sí, malo. Yo tengo la Bueno, ventaja de que sí. por ahí son un poco más largos, pero sí, en general, o sea, no es un año, 2 años, 3 años como un proyecto académico. Eh, yo, a diferencia de las chicas, no tengo equipo de UX, además de mi persona, o sea, yo soy el equipo de UX, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas es que muchas veces pimponeo con mi jefe, con algún compañero, o charlo con otros sociólogos que trabajan en UX sobre cuestiones metodológicas y che, si por acá, si por allá, y el resto del tiempo soy yo. Entonces eso tiene como algunas cuestiones. Si pienso en herramientas, en términos de inteligencia artificial uso mucho cloud.
No me pagan la suscripción, así que hago suscripción gratuita y cuando se me acaba el crédito y tengo que esperar como 4 o 5 horas, si necesito sí o sí rápido seguir iterando alguna cosa que estoy autodiscutiendo conmigo metodológica, a veces uso DeepSeek, que es la china. Después también uso Notebook LM, que como dice Gise, es buenísima porque tiene un ambiente acotado en el cual vos cargas documentos y eso hace que el tema de las alucinaciones de la inteligencia artificial sean como mucho más limitadas porque tiene que ir a buscar ese reservorio de información y le preguntas a ese reservorio de información, entonces no estás como tan expuesto a que te tire frula, digamos. Eso en términos de inteligencia artificial. Después uso bastante, para todo lo que es formularios, uso Jotform. Uso muchísimo Dovetail, que yo antes de entrar al mundo del UX no lo conocía, en lo cual y me manejaba muchísimo con el Atlas T, básicamente. Y Dovetail es como que va un paso más allá que el Atlas T porque te permite subir entrevistas en cualquier formato, ya sea en video, en audio, escritas, materiales visuales, fotografía, y te transcribe todo y en el mismo espacio que te va transcribiendo podés ir categorizando los temas vos directamente y después simplemente pidiéndole que te junte todo el material de una categoría, te arma incluso videos. Entonces, si estás discutiendo algún tema y querés mostrárselo a, digamos, a alguien dentro de la empresa, iba a decir un stakeholder, pero me muerdo la lengua con lo del inglés. eh, Está buenísimo porque es muy práctico, porque simplemente le decís, mírate este fragmento sobre este tema y ya con eso ganaste un montón de tiempo en que el otro empatice puntualmente, por ejemplo, con el problema de un usuario sobre un tema específico. De todas las herramientas que uso en UX, creo que esa es por lejos la que me ha simplificado más la vida en términos del trabajo de la vida cotidiana. En general, sí lo que pasa es que según en qué momento de investigación estés, también es qué herramientas usás, porque digo, cuando estás haciendo toda la bajada de las entrevistas, por ejemplo, uso mucho más Dovetail y quizás después en el resto del proceso no la uso por 3 o 4 meses porque no estoy haciendo entrevistas. Las entrevistas, como al igual que Flor, también uso Teams para hacerlas porque mayormente son virtuales y cuando no han sido virtuales he hecho tipo etnografías presenciales o etnografías digitales siguiendo a usuarios específicos en distintas reuniones a lo largo de un proyecto. Después otra cosa que me pareció un hallazgo, cuando entré al mundo del UX y me resultaba como, fue lo más, incluso fue creo que lo más disruptivo que me pasó, que es que era pasar de escribir documentos en Word, o sea, documentos densos, largos, informes que superaran, no sé, las 30 páginas, a que todo se ponga en post-it, se pone en post-it digitales. Y yo empezaba a escribir y de repente nada, decían, no, 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 cierto que esta no es la forma. Entonces me pasaba de vuelta a los post-it. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, tipificar problemas, detallar hallazgos, todo eso, además categorizarlo por si es un usuario experto, es un usuario que no es experto, o por categorías de edad, o por tipo de producto, o por un montón de cosas, es muy visual. Es completamente visual y para eso sí, inicialmente usé Miro, después me pasé a la herramienta la misma que es el Teams, y ahora actualmente trabajo mucho con Figma. A mí me pasó que como no hay diseñador en la empresa, tuve que empezar como a ampliar el abanico y también hacer cosas de diseño. Entonces en esa necesidad me metí también, creo que es la misma Diplo, porque Flor vos me la recomendaste, a la Diplo de UX UI. Y también tuve que aprender a prototipar, entonces uso Figma para prototipar y como vi recién que alguien preguntaba, los hallazgos muchas veces empecé haciéndolos en un Excel, en un Word. Hoy mis hallazgos y mis resultados y mis sugerencias hacia el área de desarrollo, que es, digamos, como mi partner en donde impactan los resultados que yo encuentro, los trabajo todos en prototipos de Figma, básicamente. Entonces es como, en ese sentido sí es muy distinta como una sociología más tradicional, la forma en que se presentan los resultados. Está muy interesante lo que dicen, chicos. Porque hay una cosa que a mí me parece como fundamental en todo esto, que es el saber que ustedes tienen metodológico
¿no? Y cómo la importancia que le dan a lo metodológico, a la rigurosidad metodológica en cuanto a la construcción de conocimiento, ¿no? Y esa aplicabilidad, esa usabilidad que necesita ese conocimiento para que la gente luego lo pueda utilizar, ¿no? Las herramientas que se hacen en definitiva. Pero yo las llevo también al otro lado, ¿no? Porque también nuestra disciplina es una construcción de saberes metodológicos aplicados a la realidad, pero también es teoría, ¿no? O sea, nosotros leemos mucho Weber, Marx, Durkheim y todos los clásicos y contemporáneos que se les ocurran, pero mi pregunta es si ustedes valoran, o sus compañeros, jefes, etcétera, valoran esos saberes teóricos que ustedes tienen. Ya los saberes metodológicos veo que sí son valorados, digamos, pero me voy al otro lado, a los saberes teóricos. Sí, muchísimo. De hecho, me di el gusto de citar a Weber en tipos ideales. Nosotros llamamos tipo arquetipos de persona o tipos de usuario. Citar a Bourdieu, o sea, sí, real. Bourdieu sobre todo, ¿no? Pero sí, es mucho. Sobre todo porque va directamente aplicado a la metodología, ¿no? Cuando vas a seleccionar a una población, no es lo mismo que tengan. No sé, voy a dar un ejemplo de una investigación que se hizo en un banco X. Ah, era Santander. No, mentira, era otro banco. Que básicamente había una sucursal que tenía como mucha asistencia de personas y pensaban que el problema era la falta de digitalización de las personas, es decir, que no tenían, o sea, faltaba como digitalizarlos. Entonces ponían todo el tiempo como chicas o personas que ayudaran a las personas a usar la aplicación y dejar de usar el banco, dejar de ir al cajero, ¿no? Como bajar la presencialidad para que pasen a la virtualidad. Entonces ahí directamente el saber sociológico se pregunta, bueno, ¿dónde está esta sucursal? ¿No? ¿Cuál es este conocimiento que tienen las personas acerca de la tecnología? ¿Cuál es la clase social, por llamarlo de alguna forma, a la que pertenece el lugar en donde estaban? Entonces fuimos al lugar, hicimos una etnografía y básicamente lo que nos encontramos era, no había un problema de digitalización, sino que básicamente era una zona en donde era muy complicado porque tenían de repente un celular por persona, por familia. De repente eran celulares viejos, entonces la aplicación no funcionaba en el celular. Entonces che, bueno, hacer más accesible la aplicación, que sea más liviana, para que pueda estar en celulares que tengan cierta antigüedad. De repente uno va desde la... y eso es puro pensamiento crítico, ¿no? Porque a veces la solución siempre es, bueno, vamos a enseñarles, ¿no? Como infantilizar un poco al usuario de que no sabe o no se digitaliza por ciertos problemas y a veces las barreras son socioeconómicas, son sociales y tienen que ver con este pensamiento que nos ayuda a crear la teoría. Así que sí, yo me doy grandes gustos de citar a mis sociólogos favoritos cada vez que presento alguna investigación, cada vez que puedo hacerlo lo hago. Y además me gusta mucho, es algo que cuando uno tiene que argumentar frente a un negocio, el desafío más grande que yo tuve en general son los bancos, ¿no? Porque los bancos suelen tener cierta mirada de negocio como bastante bueno, enfoca muy a ciertos, no quiero decir KPIs, pero bueno, ciertos objetivos, ciertas dinámicas de poder, a veces vinculadas a la antigüedad. Entonces, cuando uno se sienta a una mesa y puede argumentar, y ahí la teoría te ayuda un montón. No como, bueno, mira, tenemos que ir por acá, tenemos que hacer esto, tenemos que abordarlo de esta forma, ahí la teoría creo que te da una capacidad de poder argumentar eh, excelente, ¿no? Desde lugares donde te dicen, no, pero mira, la rentabilidad tiene que subir esto, mira, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, hay esta cuestión social, está esta cuestión más estructural que no podemos modificar, pero podemos abordar de esta forma, y ahí es teoría sociológica, ¿no? Y la verdad que es re lindo cuando pasa. Y hablo con antropólogos que también han trabajado, pasa lo mismo, ¿no? Filósofos, la verdad que psicólogos, hay muchos psicólogos trabajando en UX, ocurre lo mismo también, ¿no? Cuando vienen y traen la teoría y vos lees al autor, es re lindo, siempre hay una cita de algún autor y está bueno también. Bueno, si bien sigo, es como esto que dice Gise, recontra sí, yo cada vez que puedo, ahora estoy incorporando también en mis reportes, bueno, ahí por ahí preguntaban cómo presentamos, esto sí, me olvidé decir que uso mucho Figma, que era muy del diseñador, tuve que aprender, y los post-it, lo que decía Nati,
Pero bueno, esto me empecé a incorporar cada vez que hago un reporte el contexto social de dónde está enmarcada la investigación, porque justamente esto dice, Gise está muy negocio, el banco, los números, cómo tiene que ser, y se olvidan que el usuario son personas que viven en un contexto socioeconómico quizás distintos entre sí, esto que tienen acceso o a la tecnología o a los celulares, que depende del contexto, la sucursal donde analizar que no es menor. Entonces yo ahora digo, bueno, cada vez que empiezo una investigación, digo, bueno, ¿en qué contexto, qué está pasando? Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, inversiones, que me ha tocado trabajar mucho ahí en ese equipo, no es menor, menos en un país como este. Y así con cada situación, es preguntar, bueno, ¿por qué entonces querés adquirir una tarjeta? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas en tu día a día? ¿O qué beneficios? Así que cada vez, o sea, no cada vez que puedo, ahora lo estoy haciendo muchísimo más y siempre cito ahí que hice una Bourdieu. Hoy me tocaba una presentación y cité a Bourdieu. Me di el gusto de cerrar con una frase que habla de este el cuestionamiento metodológico, de los sesgos, y también traer siempre el pensamiento crítico. De hecho, esto que mencionaba anteriormente con esto de las cuestiones metodológicas que vimos, bueno, que por ahí las chicas nombraron, yo no nombré, pero usamos mucho GPT porque tengo ahí mis recaudos con la inteligencia artificial, pero nos macharon que hay que usarlo, que hay que usarlo, y lo que hicimos fue crear un agente metodológico, justamente para garantizar el pensamiento crítico y el rigor metodológico para esto que yo decía, que por ahí está dando vuelta, pero no es tan estricto. Entonces dije, bueno, ahí me di el gusto de decir, bueno, creo este agente que acompañe en los procesos de research, en todas estas etapas del el inicio, lo que es un plan de investigación, en el momento de planificar un guión y en la etapa final que es este análisis. Entonces se va activando, desactivando, siempre le dijimos que sea pensamiento crítico y ahí esta parte de la sociología de los autores que tome a Bourdieu, que tome a Becker, que tome a Marradi, bueno, todos los Argenti Piovani, de la metodología, a Sampieri. Entonces, no puede salir de esos autores, entonces que no me busque en la web y me busque cualquier cosa, porque, bueno, esto creo que por ahí sí se decía, ves por ahí planes, y vos decís, che, esto lo sacaron de la IA y no hay un pensamiento crítico. Entonces, bueno, si vamos a tener que usar la IA porque es una obligación, hagámoslo conscientemente. Entonces, todo el tiempo esto, ¿no? Evitar los sesgos, el pensamiento crítico, y yo, bueno, ahí traigo a la sociología y a los autores, lo puedo Bourdieu, ahí soy fan de él. Entonces trato de meterlo y este agente creo que permitió eso y poder incorporar, digamos, a los autores de la sociología en un contexto donde, que bueno, no, esto que dice Gise, ¿no? Hay que ir por el objetivo, el KPI, hay que cumplir con esto, hay que salir, y decís, bueno, pero uno teniendo ese sustento, ese conocimiento, te podés parar desde otra forma. Me ha pasado que me han cuestionado, por ejemplo, ¿por qué con tantos usuarios que son pocos esto? Entonces, yo salí, bueno, pero saturación metodológica, esto empezás a explicar y bueno, ya te miran de otra forma porque tenés un conocimiento. Entonces yo digo, bueno, cada vez que presento, si bien cada vez tiene que sea más corto, que tenga más impacto, yo digo, bueno, lo puedo hacer, obviamente, las cuestiones están de negocio, bueno, con quién uno trabaja, pero sé que el background con el que cuento que me permite, digamos, posicionarme y poder, bueno, contar de otra manera si te hace una pregunta que quizás no está plasmada en los reportes. Así que creo que, nada, por lo menos ahí, sí, cada vez que puedo, metemos ahí la sociología de algunos de nuestros padres sociológicos. Em, yo pienso cómo cambia todo según los contextos, ¿no? Eh, Ujú, yo no tengo la posibilidad de explícitamente citar teoría sociológica porque trabajo con ingenieros electrónicos, básicamente. Ingenieros electrónicos y desarrolladores, y muy marginalmente hay para algunas cosas perfiles como un poco más blandos, pero es como no les interesa. Pero no por desinterés, sino simplemente porque miran el mundo desde otro lugar. Entonces, yo lo que sí hago mucho es estar muy atenta yo a aplicar todo el capital de teoría sociológica que tengo en el trabajo que hago, en esto de identificar qué sesgos tengo y anularlos, estar atenta a que la persona cuando es observada, por solo hecho de ser observada, se siente observada, entonces es importante tener eso en cuenta.
aplicar la capacidad del pensamiento crítico a todo lo que hago. eh, y ahí te escuchaba, Flor, y me parece re interesante esto que contás de la gente. Yo lo que hice es crear en Claude un proyecto en el cual voy volcando como toda la información en prompt del contexto del trabajo que hago. Entonces, cuando tengo que pimponear alguna metodología en forma crítica, ya el proyecto ya tiene el contexto de qué hago, cómo lo hago, quiénes son mis usuarios, qué limitaciones tienen, y qué cosas pasan como en ese micromundo. Entonces, le voy pidiendo a la IA que en ese ir y venir vaya revisando alguna bibliografía que yo le sugiero, vaya, aplique conciencia crítica en las respuestas que me da, que si no sabe, no invente, que eso dicen que en términos de prompt es muy importante plantearle a la IA que no invente si no sabe, que si necesita más contexto me lo pida. Eh, Creo que es muy importante, como decían las chicas, el tema de en todo el trabajo, no solamente con la inteligencia artificial, sino en lo que uno va haciendo, poner cuál es el contexto social en el que se desarrolla, se plasme o no después en los impactos, o sea, en los resultados para que el impacto sea mejor, pero que el contexto tiene que estar todo el tiempo, porque el contexto en el que están insertos los usuarios hace completamente la diferencia y eso tiene atrás, si uno lo analiza como muchísima teoría sociológica. Creo que gran parte de la carrera lo que nos enseña justamente es a decir, bueno, eh, estamos analizando sujetos insertos en contextos sociales y eso no se puede olvidar nunca, digamos. Y creo que incluso en el caso de lo digital es todavía más importante porque al ser digital hay otro montón de cosas del contexto que las perdés. Entonces, todas las que puedas describir y captar, es importante poder plasmarlas. Creo que incluso estaría buenísimo pensar a futuro en poder hacer teoría sociológica que aplique a estos contextos, que son tan distintos de cuando mucha de la teoría sociológica que hemos leído surgió. Eh, y después lo otro que creo que es como súper importante, no sé, yo siempre fui re gramsciana, es trabajar desde los intersticios, en términos de que todo lo que uno pueda construir en términos de sociología y de enriquecer los productos sobre los que trabaja, en generar mayores impactos para que esos usuarios que usan los productos sobre los que nosotros analizamos, les resulte cada vez más sencillo, más amigable, tengan menos problemas en el uso, las aplicaciones o los software sean más intuitivos, generen menos frustración. Todo eso creo que en definitiva, si, no sé las chicas por qué estudiaron sociología, yo estudié sociología porque quería cambiar el mundo y creo que a veces siempre vamos a pretender hacer cambios como muy grandes y a veces los pequeños cambios son los que después construyen como cambios más grandes. Es un poco naif, perdón, pero creo que uno no se tiene que olvidar de eso y que nada, y que más allá de que la teoría sociológica podría plantearse como en términos más estrictos de ir y decir, vení, yo te voy a hablar de Bourdieu, a veces es mucho más sutil cómo lo podemos meter en los espacios de trabajo. Sí, sobre todo, y sumo un poco a esto de en los espacios en donde trabajamos con tecnologías, los procesos de producción y de salida al mercado, de nuevo, o sea, ustedes van a ver que siempre se actualizan sus aplicaciones, siempre tienen nuevos diseños, siempre tienen, o sea, son muy rápidos, son muy dinámicos. La IA ahora aceleró todo muchísimo. Se crean usuarios sintéticos que hacen de personas y con eso se investiga. Entonces, es cuanto más presencia tiene que haber de teoría, ¿no? Porque para no perdernos en la práctica diaria, justamente, pensar que un agente sintético, que roguemos que lo haga una persona que sepa hacer, o sea, que estemos en el proceso de creación de usuario sintético, o mismo las segmentaciones, ¿no? De repente te dicen, no sé, segmentaciones que se pueden armar para hacer un análisis, ¿no? Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Entonces se utiliza todo el dato comportamental que tienen y ahí nosotros como sociólogos ayudamos a pensar, bueno, si vamos a definirlos por esta variable, ¿qué atributos va a tener? Bueno, ¿cómo los pensamos? ¿En qué contexto? Ahora se aceleró, yo siento, al menos tengo esta mirada, no sé si las chicas la comparten, que con el avance de la inteligencia artificial y también el énfasis en incorporarla en todos los procesos habidos y por haber,
Y ahora, sobre todo, con esta emergencia de los usuarios sintéticos, es realmente un problema no pararse a pensar un poquito, entender esto, cómo están construidos. Hoy hay empresas muy grandes, como Mercado Libre, Mercado Pago, bueno, forman parte de lo mismo, pero digo, empresas muy grandes que trabajan absolutamente en investigación con estos usuarios sintéticos y que quizás algunas pocas investigaciones quedan, digamos, de la magnitud de todas las investigaciones que hay, un porcentaje muy pequeño va quedando al lado de los investigadores, ¿no? Porque ya es como que, bueno, ya tengo un usuario, puedo probar acá a ver si esto funciona, puedo hacer una pregunta a ver si este producto va a funcionar. Entonces digo, la teoría ahora vuelve a ser casi más relevante que la metodología, que hoy configurando bien una gema o un agente lo puedes corregir. Digamos, es un conocimiento que puedes incorporar, pero la teoría necesita del pensamiento, ¿no? De preguntar todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Con qué estoy trabajando? ¿Para qué? Y frenar un poco a veces a pensar. Así que creo que hoy es clave la teoría también. Ahí Nati dijo algo que me sacó un poco la pregunta de la boca, porque es la última pregunta, y es ¿por qué decidieron estudiar sociología y por qué y cómo vivieron ese salto, digamos, entre la propia disciplina y lo que trabajan? ¿No? Como Nati un poco ya dijo algo, me gustaría que siga desarrollándolo, pero bueno, Eh, sí, yo la verdad es que en su momento me acuerdo que quería estudiar psicología, pero en el caso de Mendoza era paga y lo más parecido que encontré fue sociología. Así que fue casi una suerte azarosa. Eh, pero, pero en definitiva yo tenía esa expectativa que era que la ciencia social estaba como para cambiar el mundo y yo gran parte de mi vida trabajé como en monitoreo y evaluación de proyectos hasta que salté al UX y me pasaba un poco que en los distintos espacios empezaba a sentir que trabajaba generando como mucha información que después no era claro si alguien leía, si no leía, si les importaba, si no les importaba. A veces veía por las decisiones que después se tomaban que había cosas que no importaban, digamos, el análisis que yo pudiera hacer sobre el impacto que esos proyectos estaban teniendo. Y eso me frustró un poco laboralmente, por no decir bastante, porque era como sentir que eso para lo que yo me había formado no era valorado. Y, y cuando salté al mundo del UX, parece un grupo de autoayuda, este. Cuando salté al mundo del UX, sentí como un renacer del cumplimiento de ese deseo, en el sentido de que me estaban contratando porque era socióloga, porque les importaba la capacidad de análisis social que un sociólogo tenía, incluso sobre un software que usan en parques solares y eólicos, o sea, como algo que es completamente técnico, específico, que no se imaginaría que un ingeniero electrónico tiene interés en que las ciencias sociales intervengan observando su producto y pensando en cómo mejorar ese producto para que los usuarios lo puedan usar mejor. Entonces, en ese sentido, la satisfacción fue muy grande y creo que eso en el UX, si los espacios en los que uno entra a trabajar están bien diseñados, suele funcionar, porque justamente el UX viene a dar como la luz desde un punto de vista más social, más blando, pero científico sobre qué cosas le pasan a las personas con los productos que usan. Y creo que eso es fundamental y que en gran medida el auge de gente de las ciencias sociales entrando a hacer UX Research o UX en general tiene que ver con eso, porque somos altamente valorados. Yo creo que quizás nosotros, salvo cuando ya estás adentro y te das cuenta del valor que los otros le atribuyen a los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los comunicadores haciendo UX, no nos damos cuenta de todo el bagaje que tenemos teórico, metodológico, capacidad de análisis, capacidad crítica, capacidad de síntesis, cómo comunicamos, cómo construimos los problemas y cómo a partir de esa construcción de los problemas buscamos resultados que sean objetivos, que estén libres de nuestros propios sesgos. Digo, creo que toda esa complejidad que es muy grande, eh, a veces los sociólogos no nos damos cuenta que la tenemos y que es altamente valorada en el mercado, más allá de que pueda parecer una mala palabra en el mercado. O quizás sacar mala palabra del mercado.
porque esto nos pasa. Yo siento que ese es el sesgo sociológico que tenemos, ¿no? Sí. Pensar que el sector privado o el mercado yo empecé hace mucho tiempo en UX y me acuerdo que la primera pregunta que me hicieron era, ¿pero qué va a hacer una socióloga en un banco? ¿No? Me lo hizo una socióloga a propósito, era como en medio de una entrevista, ¿no? Y entré a un equipo donde había alguna que otra socióloga. Hoy en el equipo donde estoy, el 80% de los investigadores de UX son sociólogos. Eh, pero he trabajado con antropólogos, todo, pero siempre coincidimos en esto, ¿no? Este sesgo propio de la persona que estudió cualquier ciencia social, que el mercado, el sector privado incluso te sigue pasando a la hora yo actualmente trabajo para una empresa que tiene apellido ya como, bueno, parte de su cartera, digamos, de cosas. Y estoy en la parte de comercios y de riders, de los famosos repartidores, ¿no? Y yo entré con mucho sesgo, mucho sesgo. Y tuve que empezar a leer mucho sobre teoría del trabajo actual, ¿no? Y muchas cosas que se están produciendo acerca de cómo ven determinadas generaciones del trabajo. Yo, cual millennial, para mí, 9 a 18, obra social, no sé, cosas o sea, era como muy millennial mi pensamiento, muy marcado también por lo de mis padres, y empezar a entender la nueva dinámica de los jóvenes con el trabajo y este tipo de trabajos. Y entrevistarlos y encontrarme con sorpresas enormes, y también entender que encuadrar eso, ¿no? En un esquema económico, en un sistema que está bastante complejo, pero entender también la mirada y las percepciones que tienen. Y siempre está ese sesgo, ¿no? Esta cosa de el mercado, la tercialización, las cosas que decís, no, ahí es donde tenés que estar para que de repente esa persona que va a utilizar esa aplicación y la usa para trabajar, porque por contexto, por X motivo, no puede hacer otra cosa, su vida sea mucho más simple de lo que es, que pueda cobrar su dinero a tiempo, que pueda pagar lo que tenga que pagar, que pueda tomar un pedido de forma correcta, rápida, que si tiene alguna discapacidad pueda hacer un producto accesible. Sí, es ahí donde hay que estar, no es, ay, no, porque tal cosa, no, no. Y justamente, o sea, eso me dio hasta más ganas de meterme en empresas en donde yo tengo otros sesgos y digo, claro, son esos pequeños lugares donde uno puede hacer cambios, como decía recién Nati, no sé si vamos a cambiar el mundo, pero sí lo No. vamos a hacer más simple para algunas personas, ¿no? Y para nuestras personas usuarias, básicamente. Y pasaba eso, de, no sé, tener de repente entrevistas con comerciantes y que, a ver, el UX es el famoso, mira mamá, mira lo que hice, porque aparece enseguida lo que vos investigás. Se vuelve producto enseguida, ¿no? Eso es lo lindo del UX. Y hacer entrevistas con personas que usaron un producto que vos ayudaste o investigaste para que se pueda desarrollar. En este caso eran, bueno, préstamos para comercios, para que pudieran ampliar. Y que un comerciante, no sé, se le llenen los ojos de lágrima porque pudo expandirse, pudo crecer gracias a eso. Y es muy difícil a veces como ponerse objetivamente, ver de investigador, no emocionarte. Hay otras cosas que no son tan lindas, pero digo, hay veces que sí podemos hacer cambios para que sea todo mucho más simple, más fácil o cambiarle la vida a algunas personas. Entonces, eliminar ese sesgo, digo, corrámonos el velo de el mercado, el sector privado, el lucro y eso, porque si no estamos nosotros, están otras personas que no van a tener esta mirada crítica, que no van a tener esta mirada empática y que no van a tener tampoco la dimensión del impacto, ¿sí? Claramente de haber sociólogos, antropólogos trabajando en muchas de las cosas que hacemos hoy diariamente, como el escroleo, no debería haber salido al mercado nunca. Porque tendría que haber alguien pensando en el impacto que iba a tener eso, ¿no? Eh, Quizás se advirtió y salió igual, ¿no? Pero bueno, digo, tiene que haber alguien que levante la voz y diga, no, esto va a causar problemas, esto va a tener un gran impacto, o esto va a estar bueno y esto va a hacer que las cosas funcionen, ¿no? Eh, entonces sí, creo que lo primero es eso, correr un poco el sesgo, que viene más desde las ciencias sociales, desde los cientistas sociales, y no tanto de las empresas, que realmente es muy importante contratar sociólogos y antropólogos para las empresas. O sea, realmente es algo que es un diferencial a la hora de una entrevista. Ni hablar si tenés una maestría en estadística o en metodología. Eh, es realmente un diferencial sobre cualquier otro perfil, si venís de sociales. Y vos hablás esto con un sociólogo y no te lo creen, lo tenés que vivir. Pero realmente, sobre todo con un equipo de investigaciones maduro, en mi caso, de todos los investigadores que somos, el 80% son sociólogos. Digo, es un montón.
los equipos de data están incluyendo cada vez más perfiles sociales, justamente por esto, ¿no? Yo trabajo mucho con data y esta mirada crítica, ¿no? Del dato, que quizás alguien que viene de ingeniería, que tiene un pensamiento mucho más duro, una mirada diferente, ¿no? Como, bueno, esto es el dato, input, output, ya está, se terminó. Y el sociólogo pregunta y construye y es todo se robustece más. Entonces, digo, hay una demanda por parte de las empresas. eh, Ha costado trabajito de sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogos que hemos estado solitos dando la batalla entre investigadores que no sabíamos cómo investigaban. Pero hoy en día es muy valorado, son muy valorados los perfiles sociales. Y es muy lindo decirlo también, ¿no? ¿Y por qué estudié sociología? Lo volveré a estudiar, siempre estudiaré sociología. Agradezco siempre tener los lentes sociológicos puestos porque creo que es una de las mejores cosas que te puede pasar. Así que nada, lagrimita sale, pero elegiría una y mil veces la carrera. Así que gracias Marcelo por la charla de ingreso a la carrera de sociología, porque la verdad que lo disfruto todos los días. Voy yo, aunque sí me has desfilado, pero no. Nada, creo que tomo ahí tus últimas palabras, yo te elegiría también mil veces sociología, amo esta carrera. Siempre cuando me preguntan qué hace un sociólogo, y en ese momento, allá hace muchísimos años, cuando empecé a estudiar, era, psicología, no, sociología. ¿Qué hace un sociólogo? Y el que fue mi profesor en ese momento, que digo, con él aprendí un montón, Ricardo Sivicaro, no sé si lo conocen, eh, falleció hace unos años, ¿no? El año pasado, recientemente. Bueno, y me acuerdo, él ahí nos abrió el espectro, porque me encanta analizar, entender las interrelaciones humanas, los comportamientos de las personas, y él dijo, bueno, pero pueden hacer mucho más el mercado. Como me acuerdo que me quedó ahí grabado y dio el ejemplo, bueno, por ejemplo, Coca-Cola, imperialismo. Si saca un nuevo producto, ¿qué impacto va a tener esa publicidad en las personas y más? Y yo dije, puedo hacer más allá de estar esto, el Estado, la política, que también, ¿no? Uno mismo demoniza todo lo que es lo privado y el Estado, de hecho me ha pasado. Después, cuando empecé a buscar en su momento en LinkedIn, a ver qué más puedo hacer, involucrarme, más allá de lo que hago hoy, que estoy en el privado, estuve en una empresa de investigación de mercado y trabajaba para Mastercard. Era, bueno, qué impacto iba a tener todo lo que era el tema publicitario. Y decís, bueno, esto que dice Gise, ¿no? Que la mirada sociológica es importante, porque a veces uno piensa, bueno, el mercado se olvida a veces que son personas con las que trabajan y el que consume son personas, están involucradas en un contexto social y cultural que hay que analizarlo. En ese momento, cuando trabajaba en esa empresa, trabajaba para lo que era Centroamérica, que es otro contexto, no es el mismo que el nuestro. Y creo que esa mirada nuestra, ahí más crítica y de pensar, de indagar los porqués, qué pasa, qué atraviesan esas personas, creo que es fundamental. Y hoy me pasa también que a veces, nada, obviamente colegas y demás, bueno, quiero sacar este dato y mostrar, y no sé, un usuario, esto de las personas sintéticas, ¿no? No me vuelta, y yo dije otra vez, quiero hablar de este tema, y pensaba en esto, lo traigo a Bruno Latour, ¿no? Que habla de la teoría en red, y él hace ahí una relación con todo eso, porque nada, si bien la IA tanto que hay que usar, o sea, no es lo mismo una persona científica que una persona real, un usuario. ¿Qué le pasa cuando, nada, está usando el celular? Esto por ahí que decía Gise, y lo cual también se mira a la cabeza que son los cambios reales que uno ve más rápido, entonces ahí uno se siente orgulloso, por lo menos en mi experiencia, de haber estado tanto en el Estado que la remas mucho más, esto que también decía Nati, uno propone, armamos planes de gestión y que vamos a hacer esto y vos decís, y no pasa. Yo cuando me retiré del mundo del Estado dije, hasta acá llego, que decidí dar mi paso al privado, dije, bueno, no hice macro transformaciones que voy a cambiar el mundo, la sociedad, sino micro. Y esa pequeña acción que dejé, dije, bueno, listo. Por lo menos me llena el alma que desde mi aporte como socióloga lo puede transformar, y estoy en privado, digo, es necesario que estemos ocupando como sociólogos estos espacios, así que nada, seguí ahí y los invito a que exploren todo esto. Hoy yo creo que chusmeo mucho LinkedIn, bueno, este espacio, o sea, nada, agradezco que esté pudiendo hablar acá y que me hayan invitado, digo, bueno, ves en las redes, ¿no? Y cuando uno explora decís,
che, la variedad de sociólogos que hay y las búsquedas que hay de sociólogos, sobre todo, bueno, nada, en el mundo privado y no solo el Estado, pero bueno, creo que también la trayectoria sociológica o la universidad o el paso ahí no es como, bueno, el Estado, vamos a cambiar la sociedad, vamos a ver y después bueno, hay otro sector, otro mundo que también nos necesita y que no, podemos transitar y estar y cambiar. Sí, y algo que justo voy a usar que nombraste a Latour, que me pasa mucho, yo al estar en una empresa que tiene una madurez, es una empresa alemana, entonces tiene una madurez muy grande a nivel tecnológica, y a veces sentís como avasallamiento, ¿no? De todo lo que es y eso. Y a veces la teoría acá es ese rinconcito que te reconforta ir a Bruno Latour, es reconfortante para pensar la IA. Incluso hasta a veces la teoría sociológica sirve un poco de acompañante terapéutico en un mundo bastante cambiante, ágil, muy ágil. Lo que tiene tecnología es, eh, cuanto más tecnológica es la empresa, cuanto más grande es, más rápidos son todos los procesos. Y es reconfortante ir a la teoría y leer un poquito ahí y decir, se da por esto. Siempre existieron estos cambios y bueno, nos adaptaremos. Pero bueno, ahí la teoría tiene como doble uso en mi caso. Ahora decís, yo siempre estoy ahí. Ayer leí el oficio del sociólogo. ¿Por qué tenía que dar una charla de las cuestiones metodológicas? Y pensando esto que comentaste, dije, bueno, a citar a Bourdieu, digo, para, voy a volver a leerlo. Digo, esos libros ahí de cabecera, o la otra vez me fui a buscar el de Bruno Latour para interpretar un poco esto, y digo, bueno, esto dice, ¿no? La IA, la tecnología todo avanza, pero la teoría hay que traerla y remarcarla cada vez que tenemos oportunidad de estar en estos espacios, digo, bueno, ¿no? En el mundo privado, en estas empresas, donde, bueno, podemos hacer ahí nuestro aporte. Estás muteado, Facu. Tienes razón. Bueno, Habla. gracias a las tres. Ahora es el momento de las preguntas, momento de apertura de micrófonos y esas cosas, pero vamos a organizar un poco esto porque yo tengo dos preguntas que están muy relacionadas a otras dos preguntas del chat, así que voy a hacerlas como medio en conjunto y después voy a agarrar algunas preguntas que vienen por ahí y después el que quiere desmutearse y preguntar, como en su casa, ya hay algunos que van levantando la mano, si quieren también, hagamos esa dinámica. Una pregunta que está relacionada un poco también con lo que dice Lean acá. ¿Cómo es la disputa? La voy a leer tal cual, al estilo. Es una pregunta que como que no haríamos en una entrevista, pero sí con ustedes sociólogas van a entender, digamos, la profundidad de todo esto. Es cómo es la disputa de poder con sus coworkers, donde cada uno tiene una mirada, tiene su mirada desde su perspectiva. Y yo le agrego otra cosa, que es qué miradas son las que faltan en ese mundo de UX. ¿No? Como, Ahí hay, bueno, vamos a Gramsci, ¿no? Ya que Nati lo citó. Un poco de correlación de fuerzas. La disputa se da y ahí es la teoría la que siempre viene a salvarnos. Claro que hay ciertos objetivos, yo no trabajo en una ONG, en el caso de las chicas tampoco, algún día me va a tocar. Pasé por muchos lugares y espacios, pero me gusta tener como miradas diversas de cómo ven el mundo los lugares. Em, pero la disputa es enorme. No sé, recuerdo hace un tiempo atrás, yo estoy también para la parte de servicios globales, o sea, atendía todos los kioscos, bueno, para la parte de servicios globales de Delivery Hero, que es la empresa para la que trabajo, y había que desarrollar una parte de créditos para todo lo que era Emiratos Árabes. ¿No? Y lo primero que yo pregunté es, bueno, cuestiones religiosas, entonces meterte en la Sharia, empezar a estudiar y eso, y de repente el negocio hablaba en otras cosas, en otro idioma, en cómo conseguir que el simulador de créditos, que es por donde vos entrás y simulás hasta obtener tu crédito, performe mejor, es decir, haya menos tasas de caída, se caigan menos personas del simulador y conviertan. Entonces, ese era el objetivo de negocio, que conviertan. Vos decís, bueno, ¿cómo hago para bajar las personas tienen que convertir a, pará, che, estamos nombrando las cosas de forma, de mal, o sea, mal, porque según la Sharia, si no tiene X
X, Y o L condiciones, nunca van a tomar el crédito porque está mal visto, hay una cuestión social ahí de fondo. Entonces, la disputa ahí yo creo que la teoría es como la clave y el hacer esas preguntas incómodas que las hace un sociólogo, o sea, y sentirte esto, abandonar el síndrome del impostor, impostora, que tenemos los sociólogos, no sé por qué, porque leemos demasiado para estar en ese síndrome tan sobre nuestras espaldas, y preguntar, ¿no? Ser esa pregunta incómoda. O sea, el lugar en la mesa nuestra es ese. Si yo, la verdad es que digo todo que sí, o si se van todos contentos, yo me voy re mal. Si yo hago una presentación y todos dicen, wow, estamos haciendo las cosas bien, hice todo mal. Yo soy la que genera incomodidad. Como investigadora, yo tengo que decir que esto está mal y que estas cosas tienen que mejorar. Entonces, la disputa de poder se da en ese sentido, en que uno como investigador no puede ceder, puede conciliar, puede buscar maneras de decirlo más lindo, puede tener discursos políticamente correctos, pero el rol del investigador es marcar lo que está mal. O sea, yo a veces digo, che, no me va a tirar el mensajero, pero el investigador tiene que mostrar el mundo, ¿no? Desde la mirada que... Lo- no, y desde el UX tiene que mostrar lo que no funciona, justamente. Claro. O sea, nuestro trabajo es encontrar qué es lo que no funciona y hacer que funcione, básicamente. Mira, yo me lo tomé para un lado re distinto, Gise, a lo que vos estás planteando. Yo pensaba en las disputas de poder con los desarrolladores, por ejemplo, que para mí es como si uno lo lleva al trabajo cotidiano y a las relaciones entre grupos dentro del trabajo, eh, como que el desarrollador es el que históricamente siempre ha sentido que es el que sabe, porque es el que genera código, porque es el que lo que los otros dicen lo convierte en pantallas y es como el dueño en alguna medida de las pantallas y si no lo es el desarrollador, lo es el diseñador y ahí hay otras disputas también ahí. Pero en el caso del rol del researcher, eh, los problemas que el researcher encuentra impactan tanto en el diseño como en el posterior desarrollo. Entonces, eh, y a su vez, en general, tanto los diseñadores como los desarrolladores no tienen una profundidad ni metodológica, ni de la percepción de lo social, ni de lo que es el desarrollo de metodologías de investigación en general, como para poder discutirte. Entonces, somos vistos como un otro que en alguna medida se les planta, y se les planta, y no se les planta sin datos, se le planta con datos, lo cual lo vuelve como un rol más complejo. Entonces, la interacción entre el UXer, el diseñador y el desarrollador suele tener como muchos grados de complejidad en términos de que tenés que demostrar un montón de cosas para que esos problemas que vos identificaste, que los convertiste en alguna medida en posibles soluciones, sean finalmente la solución que impacta en el desarrollo. Porque en el medio hay otro montón de disputas y de intereses que puede hacer que, no sé, yo he escuchado mucho el caso del ejemplo de que que te hacen hacer todo un análisis y después deciden, no, pintamos la página de azul porque a la esposa del dueño le encanta el azul y ella lo quería en azul. Entonces, lo cual parece una pavada, pero todas esas disputas entran en juego en estos espacios de trabajo, porque permean por todos lados y a veces se cree que la opinión de cualquiera tiene el mismo valor que de quien hizo una investigación y se tomó el trabajo de evitar sesgos, desarrollar, diseñar la investigación, consultar los usuarios, hacer como todo ese camino crítico que desde afuera parece mucho más sencillo. Sí, Ujú. y cuando pasa eso de forma tan vertical, uno, o al menos en mi caso, optó por la maldad y diseñó un modelo de evaluativo de cómo performaba y cómo va a performar. Y eso Oh, está muy tomá. bueno también. Mira, te lo dije. Que uno en esa disputa, digo, puede cometer maldades que sociológicamente tenemos herramientas para construirlas. Sí, tal cual. Sumo ahí, nada, similar a lo que mencionaban las chicas, de que para mí esto, ¿no? La sociología, algo dijo Gise, es la ciencia que incomoda. Debemos ir a incomodar en estos espacios, sí conciliar, pero también tener claro que nosotros traemos la voz de los usuarios, de las personas, y a mí me ha pasado de que, no, bueno, me vinieron con un tema, no, porque no me usan el producto por los beneficios. Pues.
no era eso, y yo arranqué la presentación, hice una presentación disruptiva, acostumbrada a lo que hacíamos siempre, arranqué con un video de una persona que no le andaba la plataforma, y es, che, tu problema es la performance de la plataforma, no porque no tenés beneficio o no ofreces, y silencio, no, eso no puede ser, te decían, no, no, no es así, tipo ofendió, y que te plantan, y vos tenés que, yo no, no estoy inventando, esto y esto, son tantos usuarios que dijeron, perdón, desarrollar usuario, personas, pero bien, incorporado. Nada, y es como de ahí plantarse, pero todo esto que veníamos hablando, ¿no? Con fundamentos, o sea, por qué elegimos este criterio metodológico, qué cantidad de personas se entrevistó, de dónde salió, no es que tengo ganas de decir, no, no usan tu plataforma porque no les gusta, no, bueno, ahí hay todo un estudio, o sea, un análisis, fuimos, analizamos, interpretamos, entrevistamos y demás. Eh, Nada, y eso fue mi prueba de decir, bueno, voy a entrar incomodando, a ver qué pasa, o sea, terminé la presentación me ofendió, pero al otro día era, me pasás, que quiero ver bien los detalles, como que después bajan, porque hay un objetivo que tienen que es, bueno, generar siempre las ventas, traer clientes y esto, y después, bueno, pero si vos no pensás quién es tu cliente, qué necesidad tiene o qué le está pasando, se cae todo. Entonces, bueno, creo que ahí de nuevo el rol nuestro es importante al momento de investigar. Ahí agarro una pregunta general de varios que están acá, que es la pregunta por los primeros pasos. O sea, no sus primeros pasos, sino qué recomiendan ustedes ahora en el contexto actual para alguien que empieza a meterse en ese mundo o que quiere meterse en ese mundo y no sabe para dónde agarrar, para no comerse cosas que no quiere comerse. Digo, ¿qué recomendaciones harían? Pues, para explorar no sé por dónde empezar. No, para mí es prepararse, pienso en mi experiencia, ¿no? O esto por ahí, Nati, te voy a citar. No, ¿cómo hiciste vos esto que empezaste, ¿no? El trabajo de consultoría y demás. O sea, en mi caso no hice, o sea, hice mucha consultoría, pero no específico, pero es ver primero qué está buscando el mercado y alinear el CV a eso y nada, uy, se me fue el auricular, perdón. A mí me sirvió también alinear mi currículum a lo que estaba buscando y a dónde quería aplicar y si mi experiencia iba acorde a eso. Yo creo que desde ahí, simplemente las experiencias suman, pero yo debo decir que entré en una empresa de productos digitales a hacer UX Research y no venía de ese palo, o sea, cero. Venía, como dije antes, del Estado y un paso haciendo previo en el privado haciendo mercado, y me tomaron igual y creo que por mi conocimiento este sociológico, metodológico y ver qué aporte se le puede dar, también en general, no sé hoy si sigue sucediendo, pero para ingresar a estas empresas, al mundo de UX, hay que hacer challenge, que sería como una mini investigación cortita, y también ahí creo que es donde nos tenemos que mostrar y nada, abordarlo de la mejor manera posible con todas las herramientas que tenemos y después el momento de defender eso. De mi lado, quizás es networking. Hay un montón de eventos de UX gratis. Mm. Hasta hace tiempo, bueno, estábamos con más mujeres en UX y había charlas, entonces ahí se generaban hasta contactos entre las personas. Una vez al año se hacía un evento. Bueno, pero hay varios espacios así donde conoces otras personas que trabajan en UX y que por ahí te dicen, hoy es cierto que el mercado está pasando, todo el mercado, ¿no? Pero en sí el mercado tecnológico con la irrupción de la IA está como bastante frugal, por decirlo de alguna forma, contratando mucho menos que antes. Y algunos hasta acomodándose, han visto despidos masivos en grandes empresas tecnológicas como Meta, como... Entonces, hoy funciona mucho el conocido de recomendame en... Quizás antes subías tu CV y te llamaban y tenías que andar dirigiendo, no, mira, me hicieron esta oferta acá y esta oferta allá y elegías dónde y cómo trabajar y cuánto y negociabas. Hoy eso ya no pasa a nadie en tecnología, no solo a los sociólogos. Pero bueno, mucho networking donde vas a conocer personas y hasta pueden tener proyectos que al principio sí, pueden ser gratuitos o pueden ser, pero va sumando experiencia.
Y lo otro, hay muchos espacios, por ejemplo, en Despegar, en Naranja X y en otras empresas, en donde toman talentos jóvenes como si fueran pasantías, pero bueno, son pagas. El sector privado lo que tiene es que te contrata, digamos, de forma paga y comenzás como si fueran pasantías. No se llaman así, pero no sé, en Pedido Ya son pesantías. En Naranja creo que es Talento Flux, no sé cómo se llaman. En Despegar también tiene otro nombre. Entonces, entren a las empresas, entren a todas, anótense en todo. Y lo tercero es manden el CV a todos lados. Ah, no importa que diga 80 años de experiencia, no importa. Suban, o sea, dejen de hacer cursitis aguda. Sabemos un montón, la sociología nos da una formación enorme, sabemos todo lo que tenemos que saber. Si quieren hacer curso porque les gusta, genial, pero no es el camino. El camino es mandarse, hacer, socializar con otras personas que trabajan en UX y aprovechar los programas que tienen empresas que son más grandes y que quizás tienen otra espalda para contratar. En análisis de datos, o sea, no tiene que ser UX. Puede ser análisis de datos, puede ser marketing, puede ser research market, puede ser UX, lo que sea. Anótense, entren en el mundo del mercado y el mundo tecnológico y después elige tu propia aventura. Yo soy muestra de eso, o sea, pasé por casi todos los puestos en la industria tecnológica y la verdad que es lo lindo de trabajar en tecnología, que podés esto, cada tanto te aburre un poco y bueno, ya UX te aburre, bueno, paso a otra cosa, me voy a data, me voy a producto, me voy a negocio, sos sociólogo, podés estar donde quieras, donde hay una interacción podés estar. Entonces, anímense. Yo siempre digo, siempre sobre todo porque llegan muchos desde LinkedIn o LinkedIn, como le digan muchos mensajes de cómo puedo hacer, qué cursos me recomendás. No, no, empezá a trabajar. No, basta, basta de cursos. Porque muchos caen en esa y no, yo al menos Eh, no los recomiendo. Yo pienso, por ahí, curso, quizás uno genérico de UX, Research, genérico, no. Y después, lo otro que, bueno, no sé, a ustedes les debe haber pasado lo mismo, chicas, que a medida que vas teniendo como demandas específicas, te pones a investigar sobre los temas, mirás videos en YouTube, lees lo que escriben investigadores de otras partes del mundo y cómo lo resolvieron y qué metodologías usaron y vas armando lo tuyo en función de tus necesidades, que no son las mismas que las de otros. Entonces tenés que como que construir tu método tomando, digamos, la base sociológica, claro, pero construir tu propio método porque tenés cuestiones específicas, siempre tenés cuestiones específicas. Yo respecto al currículum, a mí me pasó que tenía un currículum cuando venía del mundo más del Estado y lo académico que tenía, no sé, 17 páginas. El sector privado no sirve, un currículum así no sirve, tiene que ser una página. Como en un Ujú. acto zarpado pueden ser dos, pero tiene que ser muy sintético. Hay que ser muy cuidadoso en según a qué postula uno, qué terminología usa para su currículum, porque una misma cosa, según sea el sector, se puede decir de muchas formas diferentes. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, los currículum los pasan por estos filtros ATS, que simplemente primero lo que hacen es buscar que haya ciertas palabras claves en tu currículum, entonces si no las pones, el currículum queda descartado en forma automática. Después pensaba en lo que decías de LinkedIn, Flor, creo que vos mencionaste LinkedIn. Sí. Yo tengo, por ejemplo, una búsqueda abierta permanente para saber qué pide el mercado cuando busca UX Research. Directamente puedes configurar búsquedas para que te aparezcan que en cualquier lugar, vos acotás en qué lugar también, que aparezca cierta palabra clave, te traiga las búsquedas, entonces puedes ver qué están pidiendo en las búsquedas. Lo otro, bueno, es el tema de si estás trabajando en otra área, por ahí, a mí me dieron un consejo que me gustó un montón cuando estaba empezando, que era en el trabajo que tengas hoy, aunque no sea de UX Research, fíjate qué cosas de UX Research podés implementar. Que me pareció genial porque digo, es algo que por ahí no toma tanto trabajo, pero es enfocar, sea el trabajo que tengas, desde el punto de vista de qué problemas solucionas y cómo lo solucionas. Y entonces empezar a aplicar en cosas chiquitas en tu trabajo cotidiano, porque eso no es mentir en el currículum, es aplicarlo realmente, UX Research. Entonces eso ya te va haciendo el cambio de mentalidad para también entrar a ese sector. Después, bueno, lo otro, esto que decían las chicas
de hacer pasantías, hacer, no sé, yo los primeros emprendimientos que analicé en términos de UX Research que eran gratis, mi papá tenía un emprendimiento de turismo, le hice todo el research de turismo para ver cuál era el perfil de sus usuarios, qué problemas tenían, le hice las encuestas de NPS y de CSAT para que después mida. Con qué cosas puede estar disconforme el turista, digamos, como que uno lo puede aplicar a empezar por esas cosas, decirle a amigos, a conocidos, decirle, che, te lo hago de onda con tu emprendimiento. Y vas aprendiendo un montón porque vas identificando problemas reales y buscando soluciones reales a esos problemas. Eh, y después lo otro que por lo menos a mí puntualmente me sirvió, es no empezar yendo a buscar trabajo en las grandes empresas. Hay un montón de empresas mucho más chiquitas en los márgenes, con menos marketing, que contratan researcher igual. Entonces, y en las cuales es por ahí más fácil entrar porque por ahí si aparece un puesto de UX Research en Despegar o en Mercado Libre, se presentan cientos y cientos de personas y por ahí en estas empresas como más chiquititas te dan buenas condiciones de trabajo porque necesitan que contratar gente y nada, se presenta menos gente porque no tiene tanto, o sea, no tiene tanto glamour quizás, pero en los márgenes también hay mucho trabajo, entonces por ahí son buenos espacios para buscar. Eh, eso. Genial, chicos. Ahí, Demian, tenés la mano levantada. Muteate tranqui. Muy buena charla, la verdad. Bueno, un poco, creo que la pregunta que yo iba a realizar es un poco también relacionado a los consejos o la guía de, vamos a decirlo, de cómo enfocarse en este camino de UX, de las nuevas tecnologías. Y un poco le iba a preguntar en base a, bueno, mi experiencia. Yo estoy recién en cuarto año de la carrera en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente estoy haciendo una tecnicatura en ciencia de datos y análisis de datos. Y más que nada era un poco, bueno, las cuestiones, vamos a decirlo, más relacionadas en torno a herramientas como si es necesario, por ejemplo, más que nada para trabajar un poco con la programación, si es un aditamiento muy necesario aprender programación, eh, bueno, básicamente también la matemática y sobre todo el idioma, porque veo que es algo que se repite mucho en lo que viene siendo la parte del mundo tecnológico, que muchas veces te dicen aprende inglés, aprende Python, aprende SQL. En mi caso estamos aprendiendo un poco de todo eso. Si ustedes los consideran muy importante y bueno, sobre todo la parte, lo que mencionaba, la programación, el idioma y más que nada, bueno, esas cuestiones si ustedes consideran eh, competentes a la hora de, bueno, iniciarse en este nuevo camino. Bueno, si quieren arranco. Consigo Python por ahí, bueno, en SQL sí, hay muchas empresas hoy que piden, no quiero decir que te excluye por eso. El idioma es fundamental. La empresa que yo hoy estoy trabajando se volvió global y nos exigen saber inglés. Creo que es importante, sobre todo en este mundo, y si quieres trabajar remoto, todo más afuera, hay muchas búsquedas y sí o sí es hoy un limitante, al menos principalmente. Espero que es programación. Si te gusta, yo no creo que es necesario, es un plus. Eh, no sé, no es que sí o sí, o sea, buscan como researcher saber y sociólogo programación, ¿sí? Por ahí los que damos esto de más de datos que mencionábamos, ¿no? Python, bueno, eso que se necesita más, pero SQL o bueno, conocimiento en Power BI, Tableau, en ese tipo de programas, pero no exclusivamente en que sepa programar o desarrollar algo. No sé, las chicas, sí, ¿qué consideran? Coincido, lo de programar no me pasó. Sí, nos hemos metido a tratar de poner Hotjar en sistemas de viejos de Legacy, lo hemos hecho. O sea, después ya empezás a meter mano, no te importa nada. Rompes código y siempre hay un desarrollador que te puede ayudar. Así que por eso no, si te gusta, avanti. Pero en mi caso particular, tener un perfil
tan marcadamente cuantitativo, porque trabajo mucho con datos, es siempre un diferencial muy grande cuando me contratan o hago entrevistas o incluso hago trabajo de forma freelance. Así que yo recomiendo, en ese caso sí, es preferible que no digo o Python, cualquiera de los dos, porque una vez que uno entiende el concepto, la lógica detrás, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? A mí SQL me ayudó muchísimo a pensar, ¿no? Esto de los datos, la relación entre las tablas y eso me ayudó mucho a pensar SQL. eh, pero después, nada, yo creo que con aprender, por ejemplo, Python, ya después R, más o menos, vas, cambias. Hoy con inteligencia artificial puedes preguntar, te ayudan a cambiar un poco la pregunta. BigQuery, la verdad que pasa lo mismo. A mí me ayudó mucho a entender un poco cómo se organizan los datos, cómo piensan las computadoras, si se quiere, el pensamiento computacional, más que softwares en sí, porque cambian todo el tiempo. Yo ya me olvidé la cantidad, no sé, hubo una época que el de Google, ¿cómo se llama? El que muestra imágenes, ah, el Looker. Antes se Lucas. llamaba Data Studio, ahora no sé ya cómo se vuelve a llamar. Sí, Antes era lo más y todo el mundo, ahora todos a Tableau, después pasan a otro y vos decís, bueno, pero lo que prima detrás es la lógica de la construcción en la visualización de datos, más allá del software que estés usando. Y así con todo. Entonces, quizás eso, como pensamiento más computacional, más lógico, elegí un software que te gusta y aprendelo. Y el idioma es clave porque no vas a entender, o sea, los proyectos de investigación les ponen nombres en inglés para que suenen más lindos. Las reuniones son meetings. las dailies. Todo es así. Y vos decís, ¿qué? Hay Los muchos memes. partners, los stakeholders, Stakeholders, hay muchos el memes. journey map. Ah, el career path, es como que todo tiene, todo lo ponen en inglés para que quede más lindo y es, no sé, tipo, el proyecto es mejorar la conversión de X cosa y le ponen un nombre, pero súper lindo así que en inglés sí, aunque sea un B1, hay que alcanzar en la vida, ahí dignamente. Si ya querés trabajar para proyectos globales, sí se espera como un C1 u otro tipo de niveles. Eh, Tampoco es un limitante, digo, no esperen a ser expertos a hablar en inglés. Del otro lado, quizás se encuentren con una persona que hable igual o peor que ustedes en inglés, o al revés, que como vienen de diferentes nacionalidades, yo trabajo con mucha gente que viene de la India, entonces tuve que aprender a escuchar inglés con entonación de diferentes países. O sea, es una empresa que está en Alemania, por ejemplo, y un alemán hablando inglés a veces es como muy estructurado, o un francés hablando en inglés o personas de diferentes nacionalidades, colombianos, chilenos, hablando en inglés, argentinos, con nuestro propio acento. Digo, a veces no esperes también a tener un nivel súper avanzado para arrancar, porque del otro lado hay una persona como vos, con los mismos miedos en hablar en otro idioma que vos. Así que ahí yo siempre digo que se manden, ¿no? Como verán, y funciona, ¿no? A alguien les va a dar la oportunidad. Confíen en lo que saben. Mostrarse confiado creo que es importante. Ujú. Sí, y saber que no hace falta ser experto en todo para postular a los trabajos. O sea, hay muchas cosas que se aprenden en los puestos de trabajo. eh, y hoy con las herramientas de la inteligencia artificial eso se ha simplificado un montón en relación a hace un tiempo atrás. Y los sociólogos en ese sentido creo que como tenemos capacidad crítica hay un montón de cosas que ya las tenés ganadas, porque no es que vas a darlo por sentado de lo que la inteligencia artificial te diga y si te, no sé, digo, hoy podés pedirle a la inteligencia artificial que te conecte hasta las consultas de SQL y simplemente vos revisar los resultados, pero tenés que tener la capacidad crítica de poder revisar los resultados y darte cuenta dónde está el problema, que me parece que es mucho más difícil que aprender SQL. Sí, un NPS súper alto, así ¿qué pasó? Pero sí, eso, el pensamiento crítico creo que es clave y entender eso, cómo funcionan, o sea, cómo piensan las máquinas y después son software, porque te digo, hoy te podemos decir, sí, estudiá SQL y en un Mañana es año, otra cosa. mira, en 6 meses Sí. es otra cosa, sí. No sé, yo tuve que aprender a hacer visualización de datos en Qualtrics, nunca más lo usé en un solo trabajo. Me acuerdo que tuve que hacer una capacitación y después nunca más. Pero bueno, nada, ya había aprendido a hacerlo en Data Studio, ya había aprendido a hacerlo en Tableau, y es todo lo mismo. Pero bueno, entender eso, cómo piensan.
Creo que es lo interesante y el sociólogo es lo primero que mira. Che, ¿cómo piensa? No sé, a mí al menos con ¿Cómo, la IA me cómo gusta está ver construido el dato? claro, me gusta ver mucho el desarrollo de cómo construye el pensamiento, no sé si lo hacen o es mi talk nada más, que te va explicando, por ejemplo, Gemini, cómo voy a buscar los datos, voy a presentar la información, y me encanta ver cómo es esa construcción de pensamiento que tiene entre las diferentes inteligencias artificiales, porque son diferentes, producen diferentes cosas. Eh, no sé, Sí, ahora o está... pedirle, si te va a sugerir documentación, que te pase todos los links de todo lo que te está Claro. sugiriendo para verificar que sean links de páginas reales y puedas chequearlo. O sea, como hay un montón de mecanismos que los sociólogos tenemos, como la capacidad crítica de no quedarte con lo que te dan como si fuera la verdad. Y el software cambia, ¿no? O sea, hasta hace un mes las gemas de Gemini, por ejemplo, en mi trabajo eran todo. Y ahora estamos con Antigravity. Y aprender Antigravity, ¿no? Pero bueno, Ni lo más o menos. conozco. Claro, es más o menos como una gema con superpoderes. Pero digo, termina siendo lo mismo. Así que no te encasilles en uno. Estudié uno para entender cómo funcionan, pero. Eh, yo capaz eh, de- para acotar un poco y cerrar el tema, creo que es bueno, primero que nada, estos espacios de charla, por lo menos en mi universidad, no están tan tirados a lo que viene siendo el rubro digital. Están muy basados capaz en la parte quali, no las materias, por ejemplo, de estadística, de metodología. eh, Creo que habré tenido dos materias nada más y después el resto sí he notado que es todo buscar por cuenta por uno mismo. Entonces a mí me tocó eso. Creo que capaz algunos chicos les está tocando también eso, que están haciendo cursos, algunos capaz se anotan a a estudiar otra carrera aparte en paralelo, como es mi caso. Entonces creo que valoro un poco también estos espacios de aprendizaje y bueno, de experiencias personales, porque creo que lo pueden ayudar a uno a no sentirse tan perdido. Yo, por ejemplo, no me siento tan perdido ahora en comparación a hace un año que dije, me interesa la programación, me interesa la base de datos. Ingresé hace un mes a estudiar y fue un bailazo de abuelado porque no sabía nada. Ahora capaz sí me siento un poco más aclimatado, pero bueno, es propio creo que del entorno, la verdad. Vos, Gas, tenías una pregunta antes, así vamos cerrando, ¿crees? ¿O No, no, querés? ya la, ya, Ah, ya- ya ya le- la, re- ya la respondieron, pero si, nada, como para conectar un poco con, pará, hay una intervención Sí, de Carla, justo. Claro, y después, si querés, yo quería como hacer una especie de, como de contrapunto con algo muy chiquito que salió la vez pasada, que me parece que está bueno, y hacer una invitación para una actividad que sigue. dale. Ahora te dejo, Carlón. Yo voy dejando acá el enlace de la charla anterior, por si quieren ir a verla. Y ahora sí, Carlos, todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias chicas, muchas gracias por compartir su experiencia. Estoy muy de acuerdo con Demián, estos espacios ayudan muchísimo a los más jóvenes que todavía estamos un poco perdidos en este mundo. Yo en realidad quería levantar una pregunta que había hecho a Andrea, si mal no recuerdo. Ella preguntaba acerca de, bueno, además de los clásicos, ¿cuáles fueron los libros que nos ayudaron a atravesar este camino y este salto? Y si hay alguno que haya marcado particularmente su experiencia. Bueno, pueden entrar a la web de Normally Nielsen. Es un clásico de IBEX, creo. El diseño de las cosas. Hay un montón de libros, muchísimos. Em, yo por lo general vuelvo a la sociología. Lamento defraudarlos, pero lo siento como que le falta algo. Le faltan como más profundidad. Los he leído más por curiosidad, pero vuelvo a los clásicos. Vuelvo a Bourdieu, vuelvo a Latour, vuelvo a la Ok, sociología. bueno, Me ayuda a pensar mejor, no sé. Pero la página de Norman y Nielsen, si ponen Norman y Nielsen Group, creo que es, bueno, ahí hay un montón y el diseño de las cosas es como el libro también. creo que Como fue el único que leí. Sirvió como para conocer, pero sí, siempre a la sociología, la verdad, y de UX, así en profundidad.
no, y si tengo duda, como dice Gise, a ver este método, voy a Nielsen Group y ahí está todo. Y vas comparando, esto creo que Gise mencionó, ¿no? Los tipos ideales son las user personas. Bueno, vas hilando el Dex Research, es el estado del arte nuestro, como que vas haciendo un match entre los conceptos, que esto que hablábamos por ahí también, todo en inglés. Bueno, hacemos en la sociología, nomás que le ponen el nombrecito en inglés, pero la verdad también respondiendo a lo que decían antes, no sé si hay que estudiar mil cosas, sino que ya la sociología te da ese conocimiento y cuando entras ahí, nada, lo puedes llevar adelante y vas haciendo ahí la relación. Pero Sí. creo que esa página es buena para explorar y chusmear, ir haciendo esa relación. A mí me sirvió también ver los cursitos de doméstica, que son muy baratos. Me sirvió para ver qué era UX, introducción a UX, y ahí fue como, ah, no, lo puedo hacer tranquilamente, sociología, sin hacer nada, diplomaturas que hay mucho dando vueltas, que son carísimas. Creo que explorando eso, ya con todo nuestro conocimiento, lo podemos insertarnos. Hay, hay una charla TED, ahora busco y comparto el link, de una chica que si mal no recuerdo es china, es antropóloga y estuvo y trabajaba malísima con la memoria, pero trabajaba en Nokia, creo. En Nokia antes de que Nokia entrara al mundo de los smartphones. Entonces estuvo durante un montón de tiempo haciendo trabajo de campo, no sé si en China, en algún lugar de Asia profundo, y ella, no sé si lo construyó ella, pero ella usa mucho un concepto que a mí me parece hermoso, que es el concepto de thick data, como de data densa. Y la charla TED es preciosa, es súper inspiracional, y además de todo ella va contando cómo hacía trabajo de campo en la realidad para identificar la relación de la gente con la tecnología en términos del celular. Entonces, hizo toda esa investigación y bueno, fue a Nokia y les dijo, che, esto, tenemos que sacar smartphones. Dijeron, no, la gente no quiere, como que los directivos de la empresa se murieron de la risa y bueno, nada, después todos conocemos lo que pasó con Nokia en relación a otras empresas de tecnología con los celulares. Pero a mí esa charla me pareció como muy profunda en términos de cómo en el proceso de hacer UX uno hay muchos momentos en los que duda de si realmente las cosas que está identificando como un hallazgo son un hallazgo. Y si no será que uno es el que está equivocado en relación a, digamos, como a lo que vas identificando en tus procesos de investigación. Y me parece como, no sé, yo incluso de vez en cuando vuelvo a buscar la charla y a verla porque realmente te hace confiar en la metodología y en cómo cuando uno realmente investiga y investiga en profundidad, y investiga con métodos serios y las cosas que identifica son realmente cosas que están pasando en el territorio, sea para impactar en el producto o en el servicio que sea. Y a mí la verdad es que no, digamos, no es teoría sociológica, pero pero, pero me impactó muchísimo en términos de cómo es el proceso de investigación en el UX Research. Como ahí que se me vino a la cabeza que también he visto hablando de charlas en Nerdearla, hay muchas buenas charlas. También los podcasts de Darinka, hay uno que es el UX Research. A mí en su momento me sirvió escucharlos y buscas ahí en En Spotify. diseño y diáspora también hay muchos capítulos de UX. Conversaciones de producto, no nos olvidemos que trabajamos mucho con producto y negocio. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en el diseño y por lo general, hacia donde va el mercado hoy, es que todo lo que es diseño y la parte más evaluativa la van a llevar los diseñadores o por lo general pasa un estadio de medición mucho más estadístico y nosotros, o sea, si vos me preguntás qué técnicas de investigación son las que más uso en el día a día o en mis iniciativas, el 80% es cualitativo. Son focus group, son etnografías y son entrevistas. Eso es clásico. Y es saber qué le pasa a la persona que siente con lo que estamos haciendo. Entonces, a mí me pasa eso de que a veces me quedan un poco vacíos algunos libros de diseño. Sí son interesantes como para aprender un poco el lenguaje,
del mundo en el que estamos trabajando, es un mundo de diseñadores, ¿sí? Entonces eso es interesante, estamos trabajando en un mundo de desarrolladores y diseñadores. Entonces aprender un poco el idioma, entre comillas, en el que hablan siempre es interesante. Pero nada, hay muchos. También hay documentales en Netflix sobre redes sociales, todas esas cosas que parecen medio como... son interesantes porque te muestran cómo son los procesos de trabajo dentro de un producto digital, ¿no? Porque lo que hacemos estos son productos digitales, básicamente. Ujú. Ahí estoy copiando el link en el chat. eh, Buenísimo. Gas, no sé si querés tener un cierre. Sí, solamente comentar que la vez pasada el conversatorio era sobre colegas sociólogos, sociólogas que laburan en tecnologías digitales y estaban más que nada centrados en lo que tenía que ver con los datos y sobre todo con el armado y el diseño de base de datos y que por ahí en esos casos la relación que ellos contaban con la sociología era por ahí una que nosotros cuando empezamos a armar la guía de preguntas, porque todo esto responde a un proyecto de investigación acerca de los perfiles y los roles laborales de la sociología, que por ahí era un poco más lo que teníamos en mente que íbamos a escuchar. Gente diciendo, de alguna manera, contando como una trayectoria desde la que se sale de la sociología y hasta mirando para atrás y hablando en términos de... eh, no quiero usar una palabra que no haya sido la de ellos, pero medio que está hablaban de una suerte de traicionando a la sociología o la necesidad de revincularse con la sociología después de haber hecho como una especie de trayecto y estar hoy parados en otro lugar. En contraposición con eso, escucharlos a ustedes decir que esto es re sociológico, que encontraron a la sociología y que además que la sociología que encontraron es una sociología valorada porque trae rigor científico y porque trae mirada crítica, la verdad me parece nada, fascinante, pero también me parece muy interesante el hecho de saber que, bueno, claramente los trayectos son diversos y claramente los desafíos van a seguir siendo diversos y que por ahí todo esto es parte un poco de la complejidad de esos nuevos roles que nos interesan. Así Y que, debo partir una lanza, yo trabajo muchísimo con data, casi siempre me quieren pasar a data y sacarme de IBEX, yo digo, no, no, me gustan las entrevistas, déjame hablar con la gente. Lo que tiene sí es que a veces encontrás muchísimos más perfiles en data que vienen de sistemas, entonces el diálogo, volvemos a esto, ¿no? Los lenguajes de cada disciplina hace que por ahí sí, el sociólogo tenga que hacer un esfuerzo un poco más grande, o un antropólogo, pero al menos depende siempre de la madurez de data y de la empresa en donde estés. Las experiencias van a ser diferentes. Yo en la empresa en donde estoy hoy, por ejemplo, también hay sociólogos en data y yo trabajo día a día con data y la mirada sociológica. Y es, che, sí, tenemos que armar estos segmentos, cómo hacemos, cómo empezamos, cómo los pensamos. Y es, o sea, estoy todo el tiempo, una suerte de centinela, siempre digo, sociológica, por sobre la construcción de datos, ¿no? Porque hay un re problema en cómo se generan los datos, cómo se recolectan los datos, cómo se arman las bases, que después vamos a consultar y sobre las que después vamos a trabajar. Entonces, depende siempre de la madurez de la empresa, la madurez del proyecto en donde el sociólogo pueda recurrir más a su sociología o no, ¿no? Pero cuanto más maduro es el equipo, más importante es un sociólogo, porque es donde más problemas vas a encontrar, sobre todo en la recolección del dato. Es una locura, a veces vos decís, no, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué lo están levantando de esta forma el dato? Cuando son equipos menos maduros en data, quizás, nada, primen el entregable antes que la calidad. Porque bueno, bueno, hay que entregar. no, y en relación con esto que decías, es que a veces pensamos, porque algo ya habíamos charlado, ahora ya nos quedamos obviamente sin tiempo, pero algo que estábamos charlando antes es que estas cosas ya se están dando hace un par de años en algunos espacios de sociología. Charlas de UX y sociología se dieron en toda la carrera de sociología que yo conozca. Y bueno, nada, es como cómo pensar cómo siguen esos desafíos. Que me parece muy interesante que hoy salió algo que por ahí en los anteriores no salió
cuando ustedes hablaban de los skills y de los desafíos para quienes trabajan en esto, salió, por ejemplo, esto del storytelling, o hablaron muchísimo acerca del small data. Y pareciera que a veces las carreras de sociología que nos queremos modernizar nos vamos justamente para el big data, nos vamos para el lado del análisis de datos, y ustedes acá otra vez volvieron a mencionar la importancia de usar la mirada crítica que tenemos en la construcción del dato y no solamente en el análisis de un dato que ya nos viene construido, que ya de por sí viene con 20 millones de condicionantes. Así que bueno, nada, esas diferencias para marcar con el evento anterior, y en el medio les cuento que vamos a un evento el martes que viene, donde vamos a trabajar con colegas que trabajan donde vamos a charlar con colegas que trabajan en consultoría, como para también pensar un poco cuáles son los desafíos y las necesidades de ese campo. Así que por mi parte y en nombre de la carrera, agradecerle a las tres colegas. Muchas gracias. Estuvo buenísimo, Gracias a muchas ustedes, gracias. chicos. Gracias. Y evitemos el crimen del dato sin teoría. Nos quedamos con eso. Bueno, chicos, y gracias a todos. La verdad que muy buena hoy. Esta charla después la voy a subir a YouTube, así que después la van a ver en lo que es las redes. Y después les voy a pasar el enlace para que la puedan ver, o la puedan volver a ver en algún momento si les interesa. Así que nada, muchas gracias por todo y bueno, nos vemos en la próxima, que es ¿cuándo es? ¿La próxima, la de consultoría? ¿Cas? El martes que viene. Martes que viene. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Muchas gracias. Un gusto.